Rafa, pero si Satanás se arrepiente, ¿acaso Dios no lo va a perdonar? Si Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, de gracia y de favor, ¿cómo no va a perdonar a Satanás si Satanás se llegase a arrepentir? Eso fueron las palabras de una persona que aseguraba que Dios podía perdonar a Satanás. A lo que yo le respondí, no, Dios no puede perdonar a Satanás. Y te voy a explicar por qué. Número 1, Dios no puede dar por inocente al culpable. El pecado de Satanás fue una rebelión, una sedición. Satanás organizó toda una complicidad con los ángeles para derrocar a Dios, como se dijera aquí en la tierra, un golpe de estado. Satanás era antes querubín protector, era hermoso en todos sus caminos, era perfecto, era el ángel de ángeles, el arcángel de arcángeles, el querubín de los querubines, era el más hermoso después de Dios en el reino de los cielos. Y de pronto se llenó de iniquidad su corazón, de soberbia, de orgullo, de prepotencia, y quiso usurpar el trono de Dios, quiso ser igual a Él. Y no bastándole eso, sino que vino y provocó toda una rebelión en contra de Dios, trayendo a la cuarta creación de ángeles a su favor para ir en contra de Dios. Por lo cual Dios lo arrojó del cielo y ya no fue nunca más Luzbel, sino se transformó en diablo, en Satanás. Y los ángeles caídos se transformaron en seres de tinieblas, seres demoníacos, horribles. La belleza que una vez tuvieron, jamás la volverán a tener. Así que Dios no los perdonó desde el inicio. De una vez Dios los sentenció, Dios los juzgó, Dios, ¡pau!, de una vez, de un solo, los condenó. No hubo sacrificio por el pecado de ellos. No hubo quien diese su vida en el lugar de ellos. Dios es justo. Dios es 3 veces santo. Y te repito, Dios no puede dar por inocente al culpable. Y por eso Dios condenó, juzgó y ejecutó una sentencia total y definitiva sobre Luzbel y todos los ángeles que se rebelaron. Por ello, Satanás no puede alcanzar misericordia, no puede alcanzar perdón. Es más, Satanás ni siquiera puede arrepentirse. No puede tener esa convicción de pecado. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, juicio y de justicia. Ahora, ¿por qué Dios sí nos puede perdonar a nosotros como seres humanos y no a Satanás y a sus demonios? Si ambos pecamos. Y es más, inclusive nosotros cometemos muchos más pecados que los que hizo Satanás allá en el cielo, cuando era Luzbel. El pecado de Luzbel fue rebelión, rebeldía, fue sedición, fue provocar toda una división en el reino de los cielos. El pecado de Luzbel no fue adulterio, el pecado de Luzbel no fue fornicación, el pecado de Luzbel no fue pornografía, el pecado de Luzbel no fue un divorcio, el pecado de Luzbel fue soberbia, prepotencia, altivez de espíritu. Y Dios no perdonó eso. Nosotros hemos cometido mucho más pecados que esos. La diferencia está en que por Luzbel no hubo sacrificio, no hubo quien diese su vida por él, no hubo quien Dios pudiese descargar toda su ira en lugar de Luzbel. En cambio, por nosotros sí lo hay, por la gracia e infinita misericordia de Dios, que Dios propició a su Hijo Jesucristo para que muriese en la cruz del Calvario en nuestro lugar por nuestros propios pecados. Jesús pasó a ser como ese pararrayos que absorbió toda la ira de Dios para que esa ira no llegase a nosotros. Así como el pararrayos no permite que toda la furia del rayo llegue a todos los electrodomésticos y así salvar la refrigeradora, la lavadora, la secadora, el microondas, la televisión, el radio, todo lo eléctrico se salva gracias a un pararrayos que absorbió toda la furia de él. De igual manera, Jesús hizo esa misma función. Jesús llevó en sí mismo toda la ira de Dios
todo el castigo de nuestros pecados fue sobre Jesús. Pero solamente hay sangre derramada por la creación humana, no por la creación demoníaca, o la creación ahora demoníaca, antes angelical, no por Luzbel, no por los arcángeles o ángeles caídos, solamente por la creación humana. Por eso Satanás nos odia en gran manera, porque Satanás ve cómo la creación humana peca y peca y peca, el lunes, el martes, el miércoles, enero, febrero, marzo, desde que nace hasta que llega a tener un encuentro con Jesucristo y nace de nuevo. Hay una oportunidad, hay una nueva vida, y aún siendo cristianos pecamos, y Dios manda a su Espíritu Santo a que nos redarguya y nos convenza de pecado, juicio y justicia, y nos perdona y nos levanta. Dice la Escritura: si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el cual es fiel y justo para perdonarnos si nos arrepentimos y nos limpia de toda maldad. Eso no tiene Satanás. No tiene esa oportunidad, no tiene ese privilegio. No hay abogado que defienda a Satanás y a los demonios, solo por ti y por mí. Así que tenemos una gran salvación enfrente de nosotros, que nos pertenece a nosotros y no a Satanás. Ya quisiera Satanás tener la oportunidad que tú y yo tenemos de que haya sangre derramada en propiciación por nuestros pecados. Dice la Escritura: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Jesús murió por ti. Jesús dio su vida por la tuya. Jesús cargó todo el peso del pecado en sí mismo para que tú obtuvieses perdón y para que no tuvieses que ir al lago de fuego y azufre por toda la eternidad, donde precisamente va a ir a terminar Satanás y sus demonios, el anticristo, el falso profeta, la bestia y el mismo infierno. Así que no descuidemos esta salvación, apreciémosla, y si aún no la tienes, agárrala, porque es un privilegio que Satanás nunca va a tener. Así que, te repito, si Satanás se arrepiente, cosa que no va a ocurrir nunca, porque no pueden hacer en él arrepentimiento, él es un ser malo, y el arrepentimiento es un don que Dios le da al ser humano. Ni siquiera eso hacemos nosotros por nosotros mismos. Dios pone ese querer como el hacer. Si hoy muchos de nosotros somos cristianos, es porque un día llegó el Espíritu Santo a nuestras vidas y nos convenció de pecado, juicio y justicia. Nos tocó el corazón, nos quitó el velo de los ojos, nos ablandó ese corazón de piedra y nos puso un corazón de carne, y por eso nos entregamos a Jesucristo. Hasta eso, qué privilegio, ¿no? Qué misericordia tan grande. Fuimos la creación más pequeña de todas, y de esa creación pequeña Dios tuvo misericordia. Bien dice la Escritura que Dios escoge lo vil y menospreciado para avergonzar a lo que se cree la gran cosa, diríamos en lenguaje chapín. No es de que quiere ni el que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. No es del rápido la carrera ni del fuerte la batalla, sino de Dios quien tiene misericordia. Así que Satanás ya fue juzgado, ya fue condenado, no puede arrepentirse, no puede alcanzar perdón, no puede alcanzar misericordia. Dios ya lo sentenció, la ira de Dios está sobre él ya no puede ser perdonado. Pero tú y yo, la creación humana, sí podemos alcanzar salvación. Si tú aún no le has entregado tu vida a Jesucristo, este es un buen momento. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y me arrepiento. Renuncio a Satanás y a sus mentiras y te recibo como mi Señor y Salvador. Hazme la persona que tú quieres que yo sea, ya que hoy reconozco que tú moriste en la cruz en mi lugar. Recibo esa salvación gratuita por gracia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, hazme saber en los comentarios qué piensas de este tema, y si hiciste esta oración, también házmela saber. Y no te olvides darle like, compartir y suscribirte a mi canal. Que el Señor te guarde, te bendiga, te proteja y te prospere. Rafael Cáceres, desde Estados Unidos, California. Bendiciones.